La muerte del hijo de la viuda de Sarepta, tomado del libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Episodio 1. Cuando el cielo se cierra, el comienzo del milagro en medio del hambre. El cuerpo del niño no respira, el silencio es tan denso que parece gritar, y entonces una pregunta rompe el alma de una madre. ¿Por qué Dios, ahora que ya no me quedaba nada, qué tipo de fe sobrevive cuando el milagro parece llegar demasiado tarde? Esta no es solo una historia de pérdida, es la historia de una fe que fue llevada al límite, de una mujer extranjera, invisible para su tiempo, y de un profeta que desafió el hambre, la muerte y el silencio de Dios. Quédate, porque lo que ocurrió en Sarepta no solo cambió su destino, podría cambiar el tuyo. Estamos en el siglo IX a.C. Israel vive bajo el reinado de Acab, un monarca que ha abandonado al Dios de sus padres. La idolatría ha invadido la tierra y como consecuencia el cielo se ha cerrado. No ha llovido en años, los ríos se secaron, los graneros vacíos. Y en medio de este juicio aparece un hombre, Elías, el Dios que detiene la lluvia. Elías no trae consuelo, trae una sentencia. No caerá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y con esas palabras el cielo se cierra, pero ¿puede un hombre cargar el peso de un decreto divino? El profeta desaparece, no hay aplausos, no hay seguridad, solo obediencia, porque a veces seguir a Dios significa caminar hacia la nada. Dios lo esconde junto a un arroyo llamado Kerit y lo alimenta de una forma impensable. Cuervos, en medio del juicio, Dios aún provee, pero el arroyo comienza a secarse. El mismo lugar donde Dios te sustentó puede convertirse en el lugar donde tu fe es probada. El agua se va, el silencio regresa. ¿Y ahora qué? Entonces Dios habla de nuevo. Levántate, ve a Sarepta. Pero hay un problema. Sarepta no está en Israel, es tierra extranjera, tierra de idolatría. Dios enviando a su profeta fuera de su propio pueblo, ¿qué está a punto de hacer? La mujer que ya no esperaba nada, Sarepta, una ciudad que también muere lentamente, aquí no hay milagros. Aquí la gente solo espera el final. Y entre todos, una mujer, sin nombre en los registros, sin protección, sin futuro, una viuda en su mundo. Eso significa abandono total. Tiene un hijo y solo un puñado de harina y unas gotas de aceite, suficiente para una última comida. Elías la encuentra en el momento más bajo de su vida y le hace una petición absurda. Tráeme agua y pan. ¿Pan? ¿En medio de una hambruna? Ella responde con honestidad brutal. Solo tengo suficiente para morir. No hay fe en sus palabras, solo resignación. Entonces, ¿por qué Dios la eligió a ella? Elías no retrocede. No temas, primero hazme a mí y después para ti. Una prueba, una locura. Dar cuando no tienes nada. Este es el momento, no hay garantía, no hay evidencia, solo una decisión, confiar o rendirse. ¿Qué harías tú si darlo todo fuera tu única opción? El milagro que comienza en lo invisible. Ella decide creer, no porque esté convencida, sino porque ya no tiene nada que perder, y a veces ese es el inicio de la fe real. El profeta come primero, el cielo aún no responde, el silencio pesa, pero algo está cambiando aunque nadie lo vea. La harina sigue ahí, no se multiplica en exceso, no desborda, simplemente no se acaba, día tras día. El milagro no es espectacular, es constante, silencioso, fiel como el Dios que lo sostiene. Dios no llegó con abundancia inmediata, llegó con suficiente. Y en ese suficiente reveló algo más profundo. La provisión de Dios no siempre elimina la necesidad, pero nunca abandona al que confía. Hoy muchos viven como esa viuda, con miedo, con escasez, con preguntas sin respuestas, pero esta historia susurra algo eterno. Dios no busca lo que te sobra, busca lo que crees que es lo último. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que necesita recordar que aún hay esperanza. Pero la historia no termina aquí, porque cuando todo parecía estabilizarse, la tragedia golpeó de nuevo y esta vez no era hambre, era muerte. ¿Y tú
¿Qué parte de tu vida parece estar sostenida pero aún temes perderla? Comenta, comparte tu historia y acompáñanos en el siguiente episodio, porque lo que viene pondrá a prueba todo lo que creían saber sobre Dios. Episodio 2. Cuando el milagro no es suficiente, el día que la muerte entró en casa. El profeta clama, pero si el cielo no responde, el niño no respira y por primera vez la fe parece insuficiente. Si Dios ya había hecho un milagro, ¿por qué permitir esto? Este episodio no trata sobre la escasez, trata sobre algo peor, la pérdida después del milagro. Quédate, porque lo que ocurre cuando la fe colisiona con la tragedia es donde muchos se quiebran o descubren quién es Dios realmente. Han pasado semanas, quizá meses, la harina no se acaba, el aceite no falta, la vida se estabiliza. En medio de una tierra que muere, esta casa resiste, pero la estabilidad no siempre es el final de la prueba. La ilusión de seguridad, la mujer comienza a respirar de nuevo. No hay abundancia, pero hay suficiente, y en ese suficiente ella encuentra una frágil paz. Elías observa, sabe algo que ella aún no entiende: la provisión no es el destino final, es el proceso. Entonces, algo cambia, una tos, un pequeño signo, nada alarmante al principio. Pero la enfermedad avanza, silenciosa, implacable, y el miedo regresa. Ella ya había confiado una vez y había creído. Entonces, ¿por qué esto también? ¿Acaso la fe no era suficiente para evitar el dolor? La crisis de la fe. La enfermedad no se detiene, no hay profecía, no hay advertencia, solo una realidad que se impone. Y entonces ocurre el último aliento, el silencio absoluto. La muerte ha entrado en la casa del milagro. El dolor explota, no es solo pérdida, es traición. ¿Para qué viniste a mi vida? La fe se convierte en acusación. Ella lo enfrenta: ¿viniste para recordar mis pecados y matar a mi hijo? Porque cuando el dolor no encuentra respuestas, buscas culpable. Porque cuando el dolor no encuentra respuestas, busca culpables. Elías no responde con argumentos, no corrige, no explica, porque hay momentos donde el dolor no necesita lógica, necesita intervención. Entonces hace algo inesperado. Toma al niño, no hay garantía, no hay precedente. Nunca antes alguien había regresado de la muerte. Está a punto de intentar lo imposible. El silencio de Dios. Elías sube, se aleja del ruido, del dolor visible, porque algunas batallas se pelean en lo secreto. Coloca el cuerpo y por primera vez no hay instrucciones claras de Dios, solo silencio. El profeta también lucha. Dios, ¿también a esta viuda? La fe también puede cuestionar. Entonces actúa, se extiende sobre el niño. No es ritual, no es fórmula, es desesperación buscando cielo. Y clama, que vuelva el alma de este niño. No hay espectáculo, no hay multitud, solo un hombre peleando contra la muerte, con fe cruda. Aquí se revela algo profundo. La fe verdadera no es la que nunca duda, es la que insiste incluso cuando Dios guarda silencio. Hoy muchos oran así, sin respuestas, sin señales, preguntándose si Dios aún escucha. Pero esta historia nos confronta. ¿Tu fe depende de lo que ves o de quién es Dios incluso en el silencio? Si esta historia está hablando a tu corazón, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que está a punto de rendirse. El cuerpo sigue frío, el cielo aún no responde, pero algo está a punto de cambiar. ¿Y tú qué haces cuando Dios no responde a tiempo? Comenta, comparte y no te pierdas el siguiente episodio, porque lo que está a punto de suceder nunca antes había ocurrido en la historia. Episodio 3. Cuando el cielo responde, el primer aliento que desafió a la muerte. Un suspiro tan leve que podría confundirse con el viento, pero no lo es. Es vida regresando donde ya no había nada. ¿Cómo responde el cielo cuando todo parecía terminado? Este es el momento que redefine la fe, donde la muerte no tiene la última palabra, donde lo imposible deja de ser teoría. Quédate, porque lo que está a punto de ocurrir no solo cambiará la historia de una madre, cambiará la forma en que la humanidad entiende el poder de Dios. Un niño muerto, una madre destrozada, un profeta sin respuesta inmediata y un cielo en silencio.
Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. La lucha invisible. Elías no se detiene, no hay respuesta, pero tampoco hay rendición, porque la fe no siempre siente, a veces solo decide quedarse. Una vez no fue suficiente y lo intenta de nuevo, porque hay batallas que no se ganan en el primer intento. No hay fórmula, no hay garantía, solo insistencia, solo fe en su forma más cruda. 3 veces, no por ritual, sino porque no se rinde, y en ese acto algo comienza a romperse en lo invisible. Todo se detiene, el tiempo parece suspenderse, y entonces, ¿puede la muerte retroceder? El instante imposible, un movimiento tan pequeño que podría ignorarse, pero Elías lo ve. El aire entra donde no había nada, ahora hay vida. El cielo ha respondido. Incluso el profeta queda en silencio porque hay milagros que ni siquiera la fe puede anticipar completamente. Los ojos se abren, la muerte ha sido derrotada. Por primera vez en la historia registrada, alguien vuelve. Elías lo sostiene no como un profeta, sino como un testigo de algo que cambiará todo. Pero aún queda un momento, el más importante. ¿Cómo reacciona una madre cuando lo imposible toca su puerta? El encuentro con la verdad. Cada paso pesa, no por el cuerpo, sino por lo que significa. Ella no espera nada, ya no hay fe, no hay fuerza, solo ausencia. Y entonces una sombra interrumpe su dolor. Mira, tu hijo vive, no hay discurso, no hay explicación, solo realidad. Ella lo toca, está vivo, respira, llora. Y en ese instante algo se rompe dentro de ella. No es solo dolor, es incredulidad transformándose en certeza. Aquí se revela la verdad central. Dios no solo provee, Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y entonces dice, ahora sé que eres hombre de Dios y que su palabra es verdad. No por lo que escuchó, sino por lo que vivió. Hoy muchos buscan pruebas, señales, respuestas visibles, pero esta historia nos confronta. ¿Necesitas ver el milagro para creer? ¿O puedes creer incluso antes de verlo? Si este momento tocó tu corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza. Afuera la sequía continúa, el mundo sigue igual, pero dentro de esta casa todo ha cambiado. ¿Y tú, qué parte de tu vida necesita volver a respirar? Comenta, comparte y acompáñanos en el siguiente episodio, porque cuando el milagro ocurrió, la historia aún no ha terminado. Episodio 4. Después del milagro, cuando la fe debe madurar en silencio. El niño vive, pero el miedo no ha muerto, porque a veces el milagro ocurre y aún así el corazón sigue temblando. ¿Qué sucede después cuando lo imposible ya pasó? Este episodio no trata del milagro, sino de lo que viene después. Cuando ya viste la mano de Dios, pero ahora debes aprender a vivir confiando sin verla. Quédate, porque aquí es donde la fe deja de ser emoción y se convierte en convicción. El niño vive, la casa respira de nuevo, el pan sigue apareciendo cada día, pero afuera la sequía continúa, nada ha cambiado y todo ha cambiado. La fe después del impacto. Ella mira la harina como si en cualquier momento fuera a desaparecer, porque el trauma no se va con el milagro. Su hijo ríe, pero en su mente aún escucha el silencio de la muerte. Y si vuelve a pasar, Elías no interfiere, porque hay procesos que nadie puede vivir por ti, ni siquiera un profeta. Ahora ella sabe que Dios es real, pero aún está aprendiendo a confiar en Él, porque conocer no es lo mismo que creer profundamente. El milagro cambió su realidad, pero no terminó su proceso. Entonces, ¿qué hace Dios después de revelarse? ¿Se queda o te enseña a caminar sin verlo? El silencio que forma. Días, semanas sin nuevos milagros, solo lo cotidiano, y ahí es donde muchos se pierden. Ella aún despierta, temiendo encontrarlo sin vida otra vez, porque el cuerpo fue restaurado, pero el alma sigue sanando. Elías también ora, pero ahora no hay urgencia, hay comunión, porque la fe madura no solo busca milagros, busca a Dios. Ella observa, aprende en silencio, porque ahora sabe que hay algo más profundo que la necesidad, y por primera vez ella no pide, solo se acerca.
porque el dolor la llevó a creer, pero el encuentro la está transformando. Dios ya no es solo quien provee, ahora es quien permanece, pero algo más está por cambiar, porque cuando la fe madura, Dios siempre llama a un nuevo paso. ¿Cuál será? El tiempo de partir. Elías percibe el cambio no en el clima, sino en el espíritu. El tiempo en Sarepta está llegando a su fin. Todo parece estable, pero la estabilidad no es permanencia, es preparación. Y entonces Dios habla otra vez. Después de tanto silencio, la voz regresa. Elías sabe lo que viene, debe volver, debe enfrentarse de nuevo a Acab, y esta vez no será en secreto. Aquí se revela algo crucial. Dios no hace milagros para que te quedes en el mismo lugar, los hace para prepararte para lo que sigue. La provisión, la resurrección no eran el final, eran el entrenamiento. Él ya entiende que el hombre que llegó como extraño se va dejando algo eterno, no solo vida, fe. Muchos piden un milagro, pero no están listos para lo que viene después, porque el verdadero propósito del milagro no es solo rescatarte, es transformarte. Si esta historia está despertando algo en ti, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que necesita avanzar. El profeta se va, la casa queda, la fe permanece, pero la historia aún no termina. ¿Y tú te quedarás en el milagro o avanzarás hacia el propósito? Comenta, comparte y acompáñanos en el último episodio, porque lo que comenzó con hambre terminará con una confrontación que cambiará una nación. Episodio 5. Cuando el silencio se abre, el legado de una fe que desafió el hambre y la muerte. Después de años, la primera gota cae. La tierra la absorbe como si nunca hubiera existido. Pero esta lluvia no empezó en el cielo, comenzó en una casa olvidada. Como una historia invisible, terminó cambiando el destino de toda una nación. Este no es solo el final de una historia, es la revelación de un propósito. Porque lo que ocurrió en silencio preparó un momento que el mundo no podría ignorar. Quédate, porque entenderás cómo la fe de una mujer se conectó con un acto que hizo temblar a reyes y naciones. Han pasado años sin lluvia, el hambre domina la tierra, el poder de Acab sigue firme y la idolatría ha echado raíces profundas. Pero ahora Elías regresa, no como fugitivo, sino como confrontador. El regreso del profeta. Elías ve el resultado del juicio, no es teoría, no es advertencia, es devastación. Y sabe que lo que viene definirá todo. El rey sigue en su trono, pero su reino se está desmoronando, porque el poder sin verdad no puede sostenerse para siempre. El encuentro es inevitable, el profeta frente al rey, verdad contra poder. ¿Eres tú, perturbador de Israel? Pero Elías responde sin temor, no soy yo, eres tú. Porque la verdad no negocia. Entonces propone un desafío, un enfrentamiento público, un momento decisivo. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿El que responde o el que permanece en silencio? La confrontación que define todo. El pueblo se reúne, hambriento, confundido, dividido entre dos creencias, como muchos hoy. Los falsos profetas claman, gritan, se esfuerzan, pero el cielo permanece en silencio. Elías espera porque la verdad no necesita desesperación. Y entonces el profeta prepara el altar, incluso lo empapa de agua, porque cuando Dios responde no deja dudas. No hay gritos, no hay espectáculo, solo una oración. Respóndeme para que sepan que tú eres Dios. El tiempo se detiene, la nación contiene la respiración y entonces responderá el cielo otra vez, el Dios que responde. Fuego no desde la tierra sino desde el cielo, consumidor innegable, Dios ha respondido. El pueblo cae, el Señor es Dios, la verdad finalmente es visible y entonces lo imposible vuelve a ocurrir. El cielo se abre, la lluvia llega, no solo como agua, sino como restauración, como respuesta, como evidencia. Pero aquí está la verdad profunda. La lluvia que cayó sobre toda la nación comenzó en la fe de una mujer desconocida, en una decisión silenciosa, en un acto de entrega total. Dios no empezó en el monte, empezó en Sarepta. Ella no estuvo en el monte, no vio el fuego, pero fue parte del propósito.
porque Dios usa lo oculto para transformar lo visible. Hoy, muchos esperan fuego del cielo, pero ignoran las pequeñas decisiones que activan los grandes cambios. La fe no siempre comienza en público, comienza cuando decides confiar, cuando nadie te ve. Si esta historia te habló, suscríbete, activa la campanita y compártela con quienes necesitan volver a creer. El cielo se abrió, la tierra respondió y una historia quedó escrita para siempre. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Dónde necesitas confiar antes de ver? ¿Dónde necesitas entregar lo último que te queda? Porque tal vez tu historia sea el comienzo de algo mucho más grande. Comenta, comparte y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque las historias que transforman no terminan aquí.